Vamos a lanzarlo eso a Lima para hacerlo más mediático y presionar para que otra junta médica opine por una posición distinta, ¿no? Estamos enlazados telefónicamente con Paola Martínez. Ella es vocera del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas. Y quisiéramos saber cuál es su opinión, Paola, sobre lo que ha ocurrido. Buenos días, ¿cómo están? Gracias, Nicolás. Sí, realmente quería comenzar señalando que este es un hecho trágico. Nadie puede estar feliz, nadie puede estar contento, nadie puede celebrar por este acto criminal cometido contra esta pequeña que ha sido sometida, vez tras vez a una situación terrible. Y esto parte de la prevención. Todos nos estamos centrando en el tema de si procede o no procede el aborto, pero ¿y qué hay de la prevención? Todas las organizaciones feministas han salido a favor del aborto, ¿no? Pero ¿qué hay de los otros casos? ¿Qué hay de la enseñanza de la educación sexual integral, que lo que hace más bien es acercar a los niños a un inicio temprano de la sexualidad? No hay una cultura de prevención. Todos los medios de comunicación, las canciones, las redes sociales, tienen alto contenido sexual. Hay pornografía a disponibilidad de cualquier persona y el hombre o la mujer que se vuelve adicta a esa pornografía es un potente violador. No hay políticas, no hay presupuesto. Claro, es un tema de responsabilidad. Pero Paola, hay algo que yo no entiendo es decir, ha habido en un momento una controversia sobre si se debe dar educación sexual en los colegios, y ustedes se han opuesto y el mensaje es claro: con mis hijos no te metas. Falso, Nicolás. Pero si me permite terminar, quien abusó de Mila no fue un extraño, fue su padrastro, en su casa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dejar en manos de este señor la educación sexual de Mila? ¿Que él sea el que le hable de sexo a Mila? Y que no le hablen de sexo en el colegio. Tal vez le hubieran ayudado a protegerse si le hubieran hablado de sexo en el colegio. Es que esto parte de un tema de principios y valores que se ha quitado del currículo, que se ha quitado en general de la sociedad en común. Definitivamente es lamentable que en la mayoría de los casos sea el padrastro o el padre o el tío, personas cercanas, y esto parte de valores y principios. Eso no parte en quitarle el derecho de los verdaderos padres, hombres y mujeres que aman a sus hijos y que jamás permitirían que les pase algo o ellos hacerles algún daño. Esto es una distorsión. El hecho que un personaje cercano, una persona cercana al hogar, exitosa, al vínculo familiar, puede hacer ese daño. Eso va más allá. Por eso es importante, y nosotros lo venimos diciendo, asigne mayor presupuesto al Ministerio de Salud para atender la problemática de las enfermedades psicopsiquiátricas, las adicciones, el trastorno de la personalidad, el borderline, la depresión, entre otros más. Son enfermedades que aún se han incrementado. Si desde el 2012 al 2016 ya se había informado que teníamos un incremento asombroso, más aún con la pandemia. Entonces, esto es un tema de política que realmente debemos analizar en un tema macro de todas las evidencias, de todos los sucesos que pueden finalmente producir tipos como este señor que, abusando de la confianza de esta madre, lamentablemente abusó contra esta niña, ¿no? El punto viene por la prevención y un trabajo general. La educación sexual Claro, pero el problema apoya es que con mis hijos no te metas, para terminar pero nada ustedes más se han eso, por opuesto favor, a que eso Nicolás. ocurra en los colegios, que sería No, el espacio nosotros más bien ideal estamos para a que esto favor. ocurra, para que incluso se incorpore a los padres, porque son los mismos padres los que necesitan ser educados, porque nunca fueron Nicolás, educados de niños en una sexualidad saludable. Es que, miren, en ese punto estamos de acuerdo. Hay que enseñar educación sexual, pero no desde el punto de vista del placer, como así lo establece el ESI, Educación Sexual Integral, que están las organizaciones feministas y todas las organizaciones
de la ONU, la UNICEF. Pero Paola, ¿qué tiene de malo el placer? O sea, ¿es malo el placer? ¿Es malo tener sexo y disfrutar de él? O sea, ¿hay que tener sexo solo para reproducirse? Es que el problema viene, el énfasis. Nadie niega la enseñanza de esto. Pero el tema es el énfasis que se da. Y yo repito, y creo que hemos compartido contigo, Seth, como 5 veces. Sí. Y las 5 veces voy a repetir que revisen el documental La Guerra contra los Niños. Es un documental a nivel mundial donde se denuncian los manuales de educación sexual integral en diferentes partes del mundo. Enseñan a los niños, a las prácticas sexuales que no corresponden a su edad. Pero ni eso física, no está ni ocurriendo. Psicológica. El problema es al revés, Paola. Lo que está ocurriendo es que los niños no hablan con sus padres de nada y menos de sexo, porque además los padres muy poco es lo que tienen que decir, porque también ellos tendrían que aprender, y lamentablemente en los colegios tampoco. Y el gran problema es que la casa e incluso la escuela, en vez de convertirse en espacios de protección, se convierten en los espacios en los chicos son acosados e incluso chicos y chicas abusados. Entonces, tenemos son excepciones, no podemos catalogar a todos. Ojalá fuera un hecho aislado que ocurre de vez en cuando. Ocurre 3 hechos de violencia contra menores cada hora, según las estadísticas. Cada hora, Paola. O sea, estamos ante una epidemia de violencia sexual contra niños, de chicas embarazadas, niñas embarazadas, que tenemos que parar. Así es, definitivamente tenemos que parar, pero esto no puede servir esto para generalizar y decir que todos los hogares, los niños son potencialmente abusados, porque conocemos muchos hogares que inclusive han adoptado, muchos hogares que animan y más bien forman a padres de familia a criar a sus hijos en valores y principios, que es lo que se necesita, porque estamos en eso, estamos en una época donde ya se han olvidado valores principales y fundamentales de la familia, que deben ser rescatados. Y considero yo que el ministerio, tal como la ley de 904, que muchos colectivos, inclusive organizaciones internacionales han opuesto, esto ayuda más bien a acercar a los padres de familia, junto con los docentes, junto con las instancias educativas correspondientes, puedan trabajar en conjunto de una educación sexual con valores y principios. Ya, pero ¿cuáles son esos valores y principios? O sea, porque la gran controversia es, hay que ir dándole, por ejemplo, se hizo una gran campaña, Yo sé cuidar mi cuerpo, que fue una campaña extraordinaria que le daba información sobre sexo a los niños, pero que correspondía a su edad. Nadie está diciendo que le des a un niño de 6 años información que no corresponde. La información tiene que ir dosificándose en correspondencia con la edad. Pero hay principios que deberíamos compartir todos, que la sexualidad, que nadie le puede imponer una relación sexual a otra persona, que el contacto sexual tiene que ser mutuamente consentido, que tiene que ser manejado con responsabilidad, que no puedes usar tu cuerpo como un instrumento. Ojo, Nicolás, cuidado con la información del consentimiento, porque así podríamos validar relaciones sexuales de mayores o menores y los menores podrían decir, fue con mi consentimiento. Y claro, eso es parte de la agenda globalista. La ministra de la Mujer de España, lo pueden buscar ahora, estimados oyentes, ella habla sobre el goce y pleno del disfrute de la sexualidad a los menores de edad. Y eso realmente es muy muy preocupante. Yo tengo una pregunta. Estamos exponiendo a los jóvenes, estamos exponiendo a los adolescentes. Una pregunta bien puntual. ¿Qué pasó finalmente con el caso de José Linares, este pastor que era un protagonista de todos estos movimientos y que de pronto aparece su propia hija denunciando que no solo la embarazó de niña, sino que la embarazó 2 veces, una vez a los 13 años y otra a los 16? Que tiene 2 hijos producto del abuso sexual de un pastor que daba discursos sobre la familia y sobre, ¿no? Con mis hijos no te metas, con mi familia no te metas. Y resultó que era un depredador. Qué bueno, Nicolás, que hagas esa pregunta. Así me va a ayudar a poder
aclarar este tema a todos nuestros oyentes. Sé que Exitosa tiene muchos oyentes a nivel nacional. En primer lugar, reafirmar el comunicado de Con mis hijos no te metas y de muchas otras organizaciones en las cuales señala públicamente que el señor Linares jamás fue miembro de Con mis hijos no te metas, no fue vocero, no fue fundador, tampoco ninguna otra organización de las iglesias cristianas evangélicas en el Perú lo ha reconocido como tal. Es un señor que se autodenominaba pastor, tenía seguro sus propias personas que lo seguían, pero no tenemos ningún vínculo con el señor Linares, del cual considero que las instancias correspondientes, el Ministerio Público, el Poder Judicial, deberían estar ya, así como este caso de Mila, estar ya detrás de las investigaciones y las sanciones que corresponden de ser el caso, y que todo el peso de la ley realmente se aplique si es que efectivamente se comprueba la denuncia que ha declarado públicamente su hija, ¿no? Paola, para terminar en un minuto, ¿qué creen ustedes que debió hacerse con Mila, que debió permitirse que se desarrolle, ese embarazo avance, a pesar del riesgo que significa para una criatura de 11 años pretender terminar un embarazo? Claro, ahí el punto, Nicolás, específicamente se da porque no es que tanto lo que tú o yo podamos opinar, porque estoy seguro que ni tú ni yo tenemos el informe médico a la mano. Esto es una opinión estrictamente médico, de una junta médica, ¿no? En este caso nosotros, por lo menos particularmente, cuestionamos que la primera junta médica haya dispuesto algo. Sabemos que es una junta médica especializada, no cualquier médico, no cualquier persona conforma una junta médica. En Loreto se realizan muchos procedimientos médicos que son aprobados por una junta médica. Entonces la pregunta que hago aquí es, ¿esa junta médica para los demás casos sí es aplicable lo que resuelve, pero para este caso de Mila, porque organizaciones feministas no están de acuerdo con el resultado, entonces vamos a solicitar, y ojo, después de más de un mes, porque ella tenía conocimiento de ese hecho más de un mes, vamos a lanzarlo eso a Lima para hacerlo más mediático y presionar para que otra junta médica opine por una posición distinta, ¿no? Pero lo ha visto la propia familia, entiendo que incluso médicos que han estado siguiendo el caso, además está contemplado en la ley, ¿no? El hecho de que pueda hacerse no solo una junta médica, ante la resolución de una junta médica se puede pedir una nueva junta médica para que evalúe la situación. ¿Y cuántas veces más vamos a seguir pidiendo juntas médicas? ¿Solamente para que satisfacer la voz de las feministas? Porque aquí se ha puesto también en riesgo la vida de la niña. Bueno, la vida de la niña estaba en riesgo, Paola, con el embarazo. O sea, esa niña podía morir, le podía haber las posibilidades de tener preeclampsia. Es decir, es una criatura de 11 años, su cuerpo no ha terminado de formarse, no está lista para dar a luz, ¿no? Su cuerpo no está preparado, es un hecho excepcional. Pero en fin, Paola, siempre tienes, tú sabes, el espacio abierto acá para ser escuchado como todos, así no compartamos puntos de vista. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias, muy buenos días. Paola Martínez, del colectivo Con mis hijos no te metas, ha estado en la línea.